Saludos mundo. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana. Y siendo el ombligo de la semana, hay muchos temas de qué hablar. Y hoy tenemos más que un plato fuerte. Vamos a compartir el espacio con don Aristóteles Poncerrate, con Bienvenido Charboy, que por primera vez participará en el espacio, y esperamos que los miércoles, siempre que él pueda, nos acompañe aquí en la discusión de los temas del día, en la conversación que tenemos siempre sobre la mesa. Y también estará en un momento con nosotros en el programa don Tito Olivo, economista, político, digamos que es un experto en materia de geopolítica o de política internacional. Así es que tendremos un menú bastante movido, con muchos puntos de vista. Los análisis se van a enriquecer en este día con este panel que tenemos para esta entrega en el ombligo de la semana. Hay muchos temas que están ahí. Uno de ellos, que es un tema político, la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo o el presidente de la República de reformas, y particularmente por ahora lo de la reforma a la Constitución de la República. Ahí hay aspectos que son cardinales, que van a generar mucho debate, mucha tensión, y que determinados actores se van a resistir. No veo si tengo en la plataforma a Bienvenido Charboy o a don Aristóteles Poncerrate. Si están por ahí, que lo digan, porque no lo veo en la pantalla. Hay temas, decía, que van a producir urticaria, que van a producir reacciones, y ya la están dando. El presidente de la República dijo la semana pasada que no iba a aceptar disensiones en sus legisladores, que aquel que se atreviera a plantear algo distinto al proyecto que él iba a someter tendría que vérsela con él prácticamente, o tendría sanciones o tendría consecuencias. Fue más o menos lo que nos dejó en el ambiente el presidente de la República cuando habló en una semanal, en el encuentro que él sostiene los lunes con la gente de la prensa, con los periodistas. Charboy, saludo, no se le ve el rostro. Si puede encender la cámara, mucho mejor, Charboy. Bueno, sin embargo, aquí estamos. Don Bienvenido Charboy, qué gusto verlo, hermano. Nos alegra que haya aceptado la invitación a participar en el espacio. Le decía en un comentario textual por WhatsApp, este es un espacio libre, abierto para los que intervienen. Necesariamente no hay que empezar a conversar del tema que ha expuesto quien abrió el segmento. Cada quien es libre de plantear su punto de vista y de entrar en contradicción o tener punto de vista distinto al que está exponiendo cualquiera de los conductores del espacio. Bueno, retomo el tema de Luis Abinader antes de dar la palabra a don Bienvenido Charboy. Ya se sienten las reacciones en la Cámara de Diputados porque hay una propuesta de reducción del número de diputados al Congreso Nacional. Si me preguntaran a mí o si dependiera de mí, yo disuelvo esa Cámara y me quedaría solamente con el Senado, porque sangran el presupuesto de la nación y son de alguna manera y en gran medida algo así como parásitos, o esa hierba que se da sobre un árbol y solo succiona de ese árbol porque no tiene raíces propias para ir a buscar su propia comida al suelo o al subsuelo. Son esas plantas que nosotros en agronomía llamamos parasitarias. Esos son los señores diputados. Por supuesto, don Poncerrate desde el vehículo. Señor, mire, termine de llegar a su destino, porque eso de andar manejando y conectado aquí, a mí me da miedo. A mí me da miedo. No, bueno, pues los diputados... Saludos, ya estoy en el parqueo, no te preocupes. Adelante. Sobre todo los diputados oficialistas
ya se hicieron sentir con la reacción adversa, porque sienten que después del 28, que cuando se aplicaría la reforma actual, en el caso de ellos, se quedarían fuera. Lo pongo entre comillas. Hay muchos comentarios. Vi uno de una diputada, déjame ver si encuentro el nombre, anda por ahí esta muchachona, Soraya Suárez, argumentó algo similar. Vamos a ver todo el gasto público del gobierno sin dejar a nadie atrás, chequear los sueldos de funcionarios también. Y cuando hablamos de la reducción de diputados, tenemos que pensar en senadores. Ya le quieren meter un pedo al sancocho. Y una de ellas dijo, parece que no fue Soraya, que entonces los que tengan mayor presupuesto le van a ganar a los que ya están ahí. Pero los que están ahí tienen un barrilito. Hay reacciones muchas veces sin pensar, le ponen una cámara y no se aguantan y empiezan a hablar cualquier cosa. De todas maneras, ahí está planteado el tema de la reforma de la Constitución. Es un tema del que todos pudiéramos estar opinando, es necesario porque abona el debate, las ideas, y la gente, el ciudadano empieza a pensar que también es parte como dominicano de la discusión del tema, que debe mostrar su interés. Don Ponserrate, con nosotros ahí, bienvenido Charboy. Yo me retiro por el momento. No se retire, quédese ahí, es un placer inmenso compartir con usted y con bienvenidos Charboy. Dolores Alcalá está saludando ahí, don Ponserrate. No, adelante, Charboy o Ponserrate. Okay. Necesito saber si me escuchan. Sí, te escuchamos. Te escuchamos bien. Ok, no, porque tengo uno de esos aparatitos, a veces falla. Yo creo que más que reforma, bueno, buen día, escúcheme, porque no me había presentado, y agradeciendo la participación en el programa, en esta conversación, que no es una entrevista, con dos hermanos, dos viejos amigos. Y más que reforma, yo diría que aquí siempre lo que hay son contrarreformas, porque lo que se pretende o lo que se reforma siempre, lo que hace es quitar conquista, o volver hacia atrás, o aprobar supuestas reformas que son más atrasadas que las que pretenden modificar. Y de eso hay muchos casos. Entonces, hay que llamarlo más por su nombre, contrarreforma. Y también es un poco como engañoso, porque se argumenta una serie de cosas. Por ejemplo, hay que reducir la inversión, achicar cosas, fundir ministerios. Hay un discurso para convencer, una narrativa oficial, y a veces no se ve lo que realmente está detrás de eso. Yo creo que más que reformas son contrarreformas, y que no van al fondo de la situación, sino son cambios, diríamos, de forma, no transformaciones reales, y que beneficien a la sociedad, al Estado, o que modernicen el Estado, que lo pongan como un Estado realmente al servicio de la sociedad o del pueblo. Eso quería hacer como esa acotación primero. Bueno, Bienbo, es que tampoco se habla, Bienbo, de el referendo revocatorio, donde la población dominicana, si un gobierno no está cumpliendo con por lo que fue elegido, pueda revocar su mandato y pueda elegir otro presidente que lleve al país hacia puerto seguro. Ese tipo de reformas no están incluidas ahí porque no interesa a la oligarquía, a la burguesía dominicana, que no es nacionalista nada, que nada más es nacionalista
para sus intereses espurios, no les interesa ese tipo de reforma, ni tampoco porque hay un caramelito envenenado ahí en el hecho de rebajar la cantidad de diputados. Es un caramelito envenenado para meternos el otro veneno en el problema de la reforma, lo que a ellos les interesa, para que nosotros desviemos la atención hacia la reducción de los diputados y no nos demos cuenta que ellos quieren quitarnos, como tú decías en tu comentario, quitarnos conquistas que nos hemos ganado a sangre y fuego en las calles. Exacto. Y también un aspecto es que la reforma, o sea, hay cosas que se están discutiendo que son planteamientos históricos del movimiento progresista organizado, incluso de la izquierda. Por ejemplo, la división de las elecciones fue un planteamiento histórico de la izquierda que lo abandonó y se lo ha dejado a otros sectores que ya casi no lo levantan. Y eso fue un planteamiento, incluso eso está en todos los programas, vamos a decir, históricos de la izquierda y de una parte de lo que se llama la sociedad civil y del movimiento popular organizado. Y cuando se daban esas crisis, que ustedes recuerdan, políticas, en cada elección se planteaba eso, la división. Y cuando se aplicó por el resultado ese del pacto aquel, Balaguer, PRD, la población le pasó el rolo a los 2 años de gestión del gobierno, si mal no me recuerdo, de Hipólito o de Leonel. Y ahí ellos dijeron, no, esto no se puede. Y volvieron a lo que yo decía ahorita, a una contrarreforma, o sea, volvieron hacia atrás. Y lo dividieron con apenas un par de meses. Pero realmente la propuesta de dividir las elecciones de las municipales y congresionales a los municipales fue una posición siempre de la izquierda. Y los documentos están ahí. Los documentos están ahí, pero se aprobó en medio de una crisis política que ustedes recuerdan. Y que incluso ahí se aprobó el 50% más uno cuando engañaron a Peña Gómez, que quisieron afirmar lo que él no había aprobado, que era un 45%, por eso Peña Gómez no fue presidente. Entonces hay que también aprovechar la coyuntura y levantar esas consignas, esas propuestas que fueron históricas del movimiento progresista. Y porque no le convenía a los partidos tradicionales, la echaron hacia atrás con el argumento de que se estaba en política el año entero, de que se gastaba más recursos. Y eso es falso, porque los que están en política el año entero son los partidos tradicionales. Y no es necesario tener el argumento de que cada 2 años va a haber una campaña. ¿Por qué? Porque lo que hay siempre es una violación a la ley electoral. Y no hay un organismo que imponga que las campañas se realicen en el periodo que establece las leyes. No sé si me doy a entender. Y yo recuerdo, para ponerle una pequeña anécdota, el 16 de agosto de 2004, yo trabajaba en esa época en el Centro de Información Gubernamental, una institución oficial que cubría las actividades del presidente de esa época, que era Hipólito Mejía. A mí me encargaron cubrir a Hipólito. Los 2 últimos años de la gestión de Hipólito yo estuve cubriendo sus actividades para esa empresa oficial que yo era empleado.
El 16 de agosto, saliendo del Congreso, a mí me dijeron, tiene que seguir al presidente hasta su casa. Y yo cumplí. Cuando estamos saliendo del frente de la casa de Hipólito Mejía, después que le entregó el poder, me dicen varios compañeros, porque a veces creen que porque tú trabajas en el Estado, tú eres del partido oficial, aunque muchos me conocían. Me dice ese amigo, un par de amigos, ahora hay que trabajar para Miguel Vargas. O sea, te estoy hablando del 16 de agosto, casi como a las 2 de la tarde, cuando terminó la ceremonia de transición, y ya la gente estaba pensando, los políticos tradicionales, en asumir la candidatura de Miguel Vargas. O sea, que el argumento de hacer política el año entero no es válido porque quienes permiten eso son los organismos oficiales. Se supone que hay una ley electoral. Y aquí nunca han sancionado a nadie, a ningún partido, a ningún candidato, porque esté haciendo campañas fuera de tiempo. Entonces lo que hay que aplicar es la ley en ese argumento que ellos dicen. Y de los recursos que se gastan en unas elecciones congresionales y municipales son los mismos que se van a gastar en una también. Lo que se evitaba con la separación de las elecciones era el arrastre, y ellos lo han ido poniendo de nuevo poco a poco. Pero como no hay un movimiento alternativo que presione, porque no siquiera tienen un representante, no hay un representante en el Congreso Nacional, que presione y que plantee como un movimiento de la sociedad civil, del movimiento popular organizado, de las izquierdas organizadas, que presione sobre esas consignas, sobre esas propuestas de modificación, que es la única manera de lograr abrir un espacio en esa discusión. Muchas gracias, bienvenido Charboy, gracias Poncerrate. Dolores Alcalá dice, qué bueno ver a los amigos Charboy y Poncerrate. María Salomé Peña saluda desde Higüey. Muchas gracias, Salomé. Gracias por la visita a Bonao. Gracias a don Jacinto Ascensión Mateo, que nos saluda y nos echa las bendiciones. Y Fausto Bello Uribe, que está por ahí también. Es un tema interesante. A mi amiga Dolores Alcalá, que cuando va a volver al programa. Dolores es de la fundadora de nuestro espacio en el año 2010. Ella sabe que podrá venir cuando quiera retomar su espacio. Así como el río vuelve por su cauce en algún momento, Dolores podrá volver por el cauce de Voz para el Cambio cuando ella entienda que es posible, que es pertinente, que tiene tiempo y que tiene interés. Juan Francisco la convoca toda la semana, pero ella no hace caso. Ahí le vamos. Decía que el tema de la discusión es interesante, pero hay que ir a una pausa y retornamos en breve, Charbot, con un nuevo enlace. Pausamos, don Natanael.